Hoy te voy a explicar el orden al comer, el orden de los alimentos al comer, ¿sí? Te voy a decir desde ahorita que la mayor parte de las personas comen mal en cuanto al orden de los alimentos en su plato, ¿sí? En su tiempo de comida. Y te voy a explicar cómo deberías de comer ordenadamente. Aquí el orden de los factores o de los alimentos sí afecta el producto o el resultado. Claro que lo afecta, y el resultado o el producto final es tu salud. ¿Ok? Entonces te lo voy a explicar. Te voy a agradecer si puedes suscribirte al canal, compartir este video con todas las personas que puedas para poder sanar a más personas de manera natural, sin medicamentos. ¿Sí? Así que listo, vamos a comenzar. Ok. Hay diferentes componentes de alimentos o alimentos en tu platillo. Están las famosas grasas, está la proteína, está la fibra, ¿sí? Que es un tipo de carbohidrato, la fibra, y está el almidón, que es otro tipo de carbohidrato. El almidón, ya te voy a dar ejemplos de cada uno, ¿ok? Y está el azúcar, ¿ok? Repitamos que estas son las variables que vamos a reordenar en tu alimentación. Te voy a explicar un poquito de cada una, te voy a explicar el impacto que el desorden o el orden al comerlos genera en tu salud, en tus niveles de inflamación, en tus niveles de envejecimiento, en tus niveles de claridad mental, etc. ¿Sí? Niveles de energía. Okay. Entonces, varios componentes en tu plato. Está, vuelvo y repito, la fibra, un tipo de carbohidrato, la grasa, la proteína, el almidón, que es otro tipo de carbohidrato, ¿sí? Y está el azúcar. ¿Okay? Generalmente, ¿cómo comes? O la persona promedio, ¿cómo come su desayuno? Su desayuno generalmente las personas de Latinoamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Centroamérica, generalmente los desayunos son típicos, son folclóricos, ¿sí? Son típicos. ¿Qué involucra un desayuno típico? Tu huevo, en algunos casos no, pero huevo, frijoles, queso, aguacate, plátano, ¿sí? Plátano, involucra lentejas, frijoles, entre otros, ¿sí? Algunas veces mayonesa mantequilla o natilla, le llaman, creo que en Costa Rica, natilla o mantequilla, que es crema. En cada país varía el vocabulario, al final el concepto es lo más importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo come la persona promedio? Come primero su carbohidrato, que es lo más rico, lo más sabroso, lo que más sabor tiene. Primero tus frijolitos, primero te comes tu tortilla, primero te comes tu pan, primero te comes tu arroz. El arroz se me había olvidado en el famoso desayuno típico, ¿sí? Frijol, pan, arroz, tortilla, ¿ok? Y generalmente muchas personas su jugo de naranja, típico de caja, peor, ya te voy a explicar por qué, y tu cereal, ¿sí? O el cereal de caja, cereal. Después, y en medio de ello, después te vas comiendo, comenzás por lo más rico, lo más sabroso, luego pasas a lo menos sabroso, ¿sí? Y finalizas generalmente con lo que menos te apetece. Generalmente es la proteína, y la mayor parte de los casos no hay vegetales en el desayuno. Te voy a explicar qué es lo nocivo de esto. Cuando vos consumís el carbohidrato primero, que es el almidón, el arroz, la papa, el pan, el croissant, el muffin, el cupcake, el cereal, el jugo de naranja o el jugo natural, los frijoles. Si vos consumís esto primero y después consumás lo que consumás, pero si vos consumís el carbohidrato primero, va a hacerte un pico de glucosa o un pico de azúcar en sangre, ¿sí? En las siguientes 1 a 2 horas. Y ese pico de glucosa es lo que te hace sentir como adormitado. Me da risa porque en algunos países le llaman el mal del chancho o el mal del puerco, que es como que después de comer te sentís adormitado, como letárgico, como somnoliento, falto de energía, falta de concentración. Uy, necesito un café. Eso es enfermedad. Eso es enfermizo, te estás enfermando si es así. No es normal que
que después de comer tengas sueño, falta de energía, falta de concentración, falta de vitalidad, es porque estás comiendo mal. Y antes de modificar qué es lo que comes, lo único que te invito a que hagas con este video es que modifiques el orden de tus alimentos. ¿En qué orden los comes? ¿Ok? Entonces te voy a enseñar una técnica súper sencilla en la cual vamos a reordenar, ¿sí?, los alimentos que vas a comer y vas a ver cómo tus niveles de energía se recuperan, te revitalizas, te llenas de energía, no perdes tu concentración, tu atención después del almuerzo o del desayuno, no estás cabeceando en el trabajo, o no estás desconcentrado, falta de energía, somnolencia, fatiga, cansancio, ¿ok? Entonces, el orden correcto, ¿sí? Y anota, por favor, anota, y te voy a explicar por qué. El orden correcto al comer, y esto te va a ayudar a controlar tu peso, te va a ayudar a controlar tus niveles de grasa corporal, te va a ayudar a controlar tu nivel de energía, vitalidad, concentración y muchas cosas más. Va a regular tu nivel hormonal, seas hombre o mujer, ¿sí? El orden correcto al comer es el siguiente. Primero la fibra. Siempre primero la fibra, ¿sí? Después de la fibra, la proteína. ¿Ok? La proteína. Ya te voy a dar ejemplos de cada uno, no te preocupes. Primero la fibra, luego la proteína. Luego de la proteína, la grasa. Luego de la grasa, el almidón, que es el generalmente famoso carbohidrato, ¿sí? Y al final, ojo, idealmente no, pero hay muchas personas que lo hacen, ¿sí? Como un paso, como una fase temporal, está bien, pero idealmente no. Al final, el azúcar, ¿sí? Ojo, no te estoy incitando y recomendando que consumas azúcar, sino que estoy diciendo que si estás pasando por un proceso de desintoxicación de azúcar, ¿verdad? Al final déjalo, al final el azúcar. Y ya después vas a ver cómo no vas a depender del azúcar con esta técnica que te voy a enseñar. Te vas a divorciar del azúcar, ¿sí? Ya vas a ver que sí. Y siempre vas a poder comer tus alimentos favoritos, ¿ok? Entonces, comenzás con la fibra, luego proteína, luego grasa, luego el almidón carbohidrato y hasta ahí. Y opcionalmente, idealmente no, el azúcar al final, ¿ok? Listo. ¿Qué es lo que genera esto en tu cuerpo? Quiero que imagines que tu estómago e intestino es como el lavabo, ¿sí?, de tu cocina, donde pones los platos, ese es el lavabo, donde colocas tus platos, tus utensilios después de comer y los tenés que lavar. Y la tubería hacia abajo, debajo del lavabo, la tubería es el intestino, tu intestino, ¿ok? Quiero explicarte la importancia, antes de dar un par de ejemplos, la importancia de comer la fibra primero. Hay muchas razones por las cuales deberías de comenzar con la fibra, ¿sí? La fibra, número 1, disminuye la actividad de una enzima a nivel salival y a nivel intestinal que se llama alfa-amilasa. El alfa-amilasa degrada el almidón, ¿sí? La alfa-amilasa degrada con mayor rapidez, ¿sí?, el almidón y pasa de almidón a azúcar, por decirlo así, para que lo entendas sencillo. Azúcar, ¿sí? Después voy a crear otro video explicando bien los tipos de carbohidratos, no te preocupes. Entonces el alfa-amilasa básicamente acelera el pico de glucosa o de azúcar en sangre porque quiebra las moléculas de azúcar, ¿sí?, de glucosa. ¿Ok? Entonces, comer fibra primero va a disminuir esta enzima a nivel salival, la actividad la va a enlentecer, la actividad a nivel salival e intestinal de la alfa-amilasa. Entonces, la degradación o el quiebre de las moléculas de almidón o de azúcar va a ser más lento. Y así no vas a tener un pico de azúcar en sangre o glucosa. Número 1. Número 2. Vos sabés que lo que separa la tubería del lavado es pues, básicamente el filtro, ¿no? El filtro donde se estanca la comida, donde tenés que recoger para limpiar el lavado, el de la cocina. Entonces, ese filtro es la separación entre tu estómago y el intestino, ¿sí?
aquí lo que hace la fibra, por parte de los vegetales, la fibra, es que genera un filtro o una malla, como un colador, y evita que si comes carbohidrato después, estos carbohidratos pasen tan rápido a tu intestino y eleven demasiado el azúcar en sangre. Entonces la fibra protege de que la liberación de carbohidratos, glucosa, azúcar al intestino sea más lenta y controlada. Eso va a mejorar muchísimo tus niveles de azúcar en sangre y va a evitar picos inflamatorios. Listo. Tercera es que los vegetales, la fibra, genera como una malla protectora en tu intestino delgado. Es como que recubre las paredes de tu intestino delgado, que es donde se absorbe el azúcar o la glucosa. Entonces los vegetales, la fibra, generan esta malla como colador filtro y evitan de que el azúcar en sangre, el azúcar a nivel del intestino delgado se absorba tan rápido, porque esto genera pico de azúcar en tu sangre, y eso es lo que te inflama, te envejece, te oxida. Listo. Y número 4, esta es una de las más importantes, es que la fibra es el alimento de tu microbiota intestinal. La microbiota intestinal, la colonia o la civilización de la microbiota intestinal está en el intestino grueso, en la última porción de intestino de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, si comes tu fibra primero, la fibra va a ir con mayor rapidez a tu microbiota, que son tus microbios sanadores en tu cuerpo, ¿sí? Son tus 300 trillones de microorganismos, bacterias, hongos, virus, parásitos, sanadores saludables, que viven en tu intestino grueso y descomponen la fibra, se alimentan de ella y te brindan energía, ¿ok? Entonces, por todas las razones deberías de comenzar comiendo tu fibra primero. Yo a esto le llamo la ley de los últimos. Los últimos serán los primeros serán los últimos. Siempre te pones vos de primero. Siempre te comes el carbohidrato primero porque es placer y alimento para vos. Pero no pensás en tu microbiota. No pensás en tus bacterias sanadoras de tu intestino grueso. Entonces, los últimos, la microbiota, deberían ser los primeros. Fibra. Entonces, cuando comas fibra primero, no es para vos la fibra. No es para vos. La fibra no se degrada. No se degrada hasta que llega a tu microbiota. Ahí es donde la fibra ejerce su máximo efecto sanador. Entonces, la ley de los últimos le llamo yo. Los últimos serán los primeros serán los últimos. Los últimos, que es la microbiota, serán los primeros en recibir la fibra. Y los primeros, que somos nosotros, vamos a ser los últimos en recibir el carbohidrato. ¿Ok? Esa es la importancia. Y si te puedo resumir este video en una sola oración, comete tus carbohidratos al final de tus alimentos, al final de tu tiempo de comida, al final de la fibra, al final de la proteína, al final de la grasa, al final del almidón. Bueno, ese es el carbohidrato, el almidón. ¿Ok? Listo. Ejemplo, te lo voy a simplificar al 100.000%. ¿Cuál es la fibra? La fibra básicamente son los verdes, le llamo yo, los greens, verdes. ¿Sí? Lechuga, espinaca, coliflor, espárrago, brócoli, etc. Verdes. ¿Sí? Ahorita que estás aprendiendo, no te quiero complicar, concéntrate en comer más verdes y en comerte tus verdes primero. Los verdes son para tu microbiota. Después van la proteína: pollo, pavo, carne de res, carne de cerdo magra, mariscos, camarones, pulpo, caracol, etc. Proteína. Grasas: huevo, aguacate, algunos tipos de quesos, bueno, generalmente el queso, pero hay mejores quesos, ¿sí? Y ya el almidón, o el carbohidrato almidonado, que es una como concentración de carbohidrato, glucosa, azúcar, sería arroz, lentejas, frijoles, quinoa, papa, yuca, papa dulce, pan, arroz, croissants, muffins, etc. ¿Sí? Entonces, en ese orden, ¿sí? Comenzar con la fibra, luego la proteína, luego la grasa, luego el carbohidrato almidonado, ¿sí? Y si vas a consumir azúcar, que sea después de todos estos 4 elementos, después, como último.
¿sí? Así que bueno, Superhumano, también te quiero compartir que tengo un grupo con mi esposa Gabriela. Mi esposa Gabriela es experta en sanación espiritual, ¿sí? Ella es una experta en meditación, experta en espiritualidad, experta en mentalidad, experta en reprogramación mental, experta, ¿sí? Te la recomiendo, su canal, Gabriela Ordóñez HN. Si necesitas desbloqueo a nivel financiero, desbloqueo a nivel de mentalidad, desbloqueo a nivel espiritual, ella te puede ayudar, ¿sí? Y tenemos con Gabriela y yo, mi esposa y yo, tenemos un grupo de sanación 100% natural, sin medicamentos, ¿sí? Que yo dirijo en Telegram. Te voy a dejar el link aquí debajo del video para que lo puedas ver, ¿sí? Para que puedas ingresar al grupo de sanación en Telegram. Tenemos testimonios de personas que se están sanando de migraña, se están sanando de colesterol, se están sanando de hipertensión, se están sanando de diabetes, se están sanando de acné, se están sanando de tantas enfermedades, obesidad, sobrepeso, ¿sí? Así que te invito a que formes parte de nuestro grupo de sanación 100% natural, libre de medicamentos, en Telegram. Aquí te dejo el link. Y si necesitas una sesión 1 a 1 conmigo, te dejo el link para que podamos agendarla, ¿sí? Así que Superhumano, sí. Quiero que dejes en los comentarios qué aprendiste con este video. ¿Qué aprendiste? ¿Qué se te quedó de lo que te expliqué? Déjalo aquí. Y esto es un tip cerebral que te puedo dar. La mejor manera de recordar las cosas es hacer una técnica que se llama recall. Tratar de recordar lo más que aprendiste en una sesión de estudio. Entonces trata de exprimir tu cerebro y escribir qué es lo que aprendiste, qué es lo que más te impactó, qué es lo que más te preocupó de este video. Y bueno, Superhumano, te quiero mucho, soy tu Dr. Biohack, quiero verte sano. Y recordar, el conocimiento sin aplicación no sirve, es inútil, es basura. Pero el conocimiento con aplicación es poder de cambio, transformación y sanación. Te quiero mucho.